Meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de... Muy buenas tardes, estimados televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Cárdenas, a quien ustedes conocen perfectamente. El doctor Cárdenas, médico de profesión, pero también activista político cubano y un laico católico de mucha actividad. Bienvenido, doctor Cárdenas, es un placer que estés aquí. Y indiscutiblemente eres médico. He leído algunos estudios últimamente que publicas en diferentes medios y se impone una pregunta. Nuestro querido amigo Guillermo Coco Fariña está en una situación muy precaria. Hay muchos detractores que ponen en duda por qué luego de una huelga de hambre y sed de 40 y tantos días, por qué aún se mantiene vivo. Y yo quiero preguntarte a ti, ¿por qué se mantiene vivo el Coco Fariña? Lo sabemos, pero es bueno compartirlo porque hay que recordar lo que decía José Martí. El que no tiene el valor de sacrificarse, por lo menos que tenga el pudor de callarse ante los que se sacrifican. Tú contesta por qué el Coco sigue vivo. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Desde el punto de vista estrictamente médico, es conocido que una huelga de hambre y sed da el traste con la vida del individuo en unos 10 días, 15 días más tardar. En el caso concreto de Guillermo Fariña, mi tesis, haciendo medicina de larga distancia, que es poco compleja y difícil de hacer, es que este cuadro se modifica continuamente cada vez que él ingresa en el hospital. Ha tenido 4 ingresos, 5 tal vez, y un organismo tan deteriorado le cambia todo su equilibrio interno, su homeostasis, cada vez que se logra hidratar, cada vez que se logra inyectar de alguna manera endovenoso o intramuscular alguna vitamina, y cada vez que se logra pasarle algún tipo de proteína por las venas. Con esto quiero decir que aunque no tenemos acceso a los récords, pensamos que cuando pierde conocimiento y lo llevan al hospital, es el momento que el gobierno o los médicos del gobierno tienen el protocolo hecho para hidratarlo de forma endovenosa. O sea, es muy fácil en poco tiempo ponerle a un hombre deshidratado 2 o 3 litros de agua, de suero. Ayer oí decir que le estaban poniendo lactato también. O una proteína, que hay hidrolizado de proteína en las venas. Además, en esos sueros se puede poner vitamina B12, todas las vitaminas del complejo B que son hidrosolubles, vitamina C. Y un organismo desfalleciente, a punto de morir, pues revive, es como si resucitara. Hablando en términos más coloquiales, como si le diéramos gasolina para seguir tirando un tiempo más. Entonces mi opinión científica es que esto es lo que está sucediendo. Llega al estado límite, pierde el conocimiento, va al hospital y allí pues lo aprovechan, por decirlo de alguna manera, en forma rápida, muy precisa, muy científicamente controlada. Entonces le prolonga la vida por un tiempo más. Porque ya eso sucedió con su huelga anterior, fue el mismo procedimiento. El régimen lo que apuesta es que se muera lentamente. Exacto. Para luego decir, bueno, mira, nosotros hicimos todo lo que queríamos. Exacto. Y hay algo también que es bueno destacar, porque hay personas, yo diría que están hasta desesperadas porque el Coco pierda la vida. Y el propósito de una huelga de hambre no es morirse. Sí, claro. Y el Coco lo sabe, es llamar la atención. Huelguista de hambre famoso fue Mahatma Gandhi. Y Mahatma Gandhi lo hacía, pero no se dejaba morir. Y paraba en un momento en que
consideraba que debía parar. Por cierto, nosotros no somos partidarios de la huelga de hambre y menos que Guillermo Fariña mantenga esa postura dado su cuadro clínico que tú bien sabes que está deteriorado. ¿Qué padecimientos tiene ya Fariña producto de sus huelgas? Bueno, él tiene varios padecimientos a largo plazo que no son importantes, que son secuelas de las antiguas huelgas de hambre. Yo sí sé, de fuentes muy fidedignas, de que tiene un fallo renal crónico, o sea que las huelgas anteriores, y hablo de esto porque esto sí es importante, esto sí puede dar al traste con la vida del enfermo. El fallo renal crónico, por decirlo en palabras que se entienda, es que el glomérulo renal no filtra lo suficiente. El riñón es un filtro de la sangre del cuerpo, no filtra lo suficiente como para mantener el organismo libre de toxinas, por decirlo de alguna manera sencilla. Ese fallo renal crónico en una hidratación se pueden agravar. Estos son los casos que necesitan a veces de o una terapia intensiva, que no se la quieren dar, o de una hidratación muy especial, o de llevarle una máquina de diálisis renal. Estas cosas creo que para Guillermo no están disponibles en Santa Clara, porque oigo decir que el gobierno se opone a que se ingresen en la terapia, al menos en lo que dicen los médicos, que no está de terapia intensiva. Yo pienso desde aquí que sí, que es un caso. Bueno, yo te reitero que el gobierno lo que quiere es que muera lentamente. Y hay algo más que yo compartía contigo fuera de cámara. Soy de la opinión, porque Guillermo Fariña va a esta huelga porque lo golpearon. Sí. Y él quiere que se deje de golpear y acosar a todos los opositores cubanos. Él quiere que el régimen se comprometa a eso. Y yo creo que lo golpearon a propósito. Esto no fue una golpiza de un funcionario espontánea. De un esbirro porque quiso. No, esto fue a propósito porque el régimen castrista es muy calculador y no es la primera vez que saca partido para su beneficio cuando en Estados Unidos se está librando una contienda electoral. No es la primera vez que hace eso. Y más ahora que todos sabemos que la administración actual pues está concediéndole todo lo que el régimen quiere y la candidata Hillary Clinton dice que va a seguir la política de Barack Obama y también, aunque no se ha pronunciado, supongo que si Donald Trump sale elegido presidente también se va a entender con el régimen de los Castro. Bueno, de hecho lo dijo recientemente. Él dijo, bueno, ¿por qué no hablar con Raúl Castro? Eso lo dijo Donald Trump. Y de eso yo creo que está pescando el régimen de Castro. Es el único premio Sájarov cubano que les queda vivo. Y la única espina grande a nivel internacional que le queda. ¿Qué tú piensas? Me parece muy, muy de acuerdo, muy lógico tu razonamiento. A la gran interrogante, que fue el artículo que tú y otras personas leyeron de por qué está vivo Guillermo Fariña, bueno, yo pienso que está vivo primero porque es un cuerpo excepcional que resiste mucho. Segundo, porque ha navegado, digamos, con suerte. No todos los organismos son iguales. Y tercero, pienso que el protocolo, esa palabra la utilicé hace unos minutos, el protocolo de tratamiento de Guillermo Fariña está en el hospital de Santa Clara. Cuando llegue este señor, le ponen 4 litros de agua, le ponen el lactato, le ponen la proteína, le ponen la vitamina y le dan un tiempo más para así el gobierno lava la cara, nosotros lo atendimos hasta donde pudimos y la muerte será lenta, a largo plazo. Fariña se ha opuesto que lo lleven al hospital. La madre lo lleva cuando él se desmaya. Exacto. Porque ella lo ha declarado, yo a mi hijo como buena madre no lo voy a dejar morir. Pero él se ha opuesto a que le den ese tratamiento. Cosa que consideramos, tanto tú como yo, que no debe ser. Yo creo que Fariña ya ha sacrificado mucho y Cuba no necesita que una vida como la de él pues se pierda. La vida de él y la de cualquier otro cubano. Yo particularmente he estado contra las huelgas de hambre siempre. No, es un método muy valiente, ha dado resultados, pero el ser humano va contra la integridad física. Pero bueno, es lo que él mismo ha dicho,
esto es lo que me queda para luchar contra esto. Y en último extremo, la decisión final será de él. Está en sus manos nada más. No hay otra persona. Yo he pensado en el entorno que le rodea, la familia. No, es él. Es él. En último extremo, él es el que se tiene. le ha pedido que abandone Exacto. esta huelga de hambre y él persiste. Petición que aquí reiteramos, porque Guillermo, tú vales mucho más vivo que muerto. El destino final depende mucho de las complicaciones ya a largo plazo. Este fallo renal que te dije que... Y eso está apostando el régimen castrista. Sí, pero se prolonga, se prolonga. Con este vaivén, por decirlo de alguna manera simple, Pero bueno, se no puede, prolonga. algún órgano no puede fallar en este. Sí, en este proceso. la otra causa es la desnutrición extrema que lleva al individuo a la escara. La escara se empieza a corromper la piel y es un órgano es una manera muy fácil por el órgano de la piel, del sistema dermatológico, de que penetren los organismos en el cuerpo humano. La piel es la barrera más eficaz para impedir la entrada de cualquier germen al cuerpo. Es totalmente eficaz, es una obra de diseño excelente. Pero si tiene una pequeña rajadura o una pequeña fisurita que se produce en enfermos encamados durante mucho tiempo, pues por ahí puede penetrar un germen que por lo general penetran, que son muy agresivos, entonces ya el antibiótico es un momento que no... Y yo te pregunto algo como profano de esto, ¿el corazón sufre en este proceso? Sí, sí, claro, el organismo es un todo. No somos ¿Puede haber un fallo cardíaco? Puede haber un fallo cardíaco, puede haber un infarto intercurrente que sucede también, eso es una posibilidad bastante cercana, porque la deshidratación, el encamamiento sin hacer ejercicio y una serie de fallas de estrés, todas estas cosas van concluyendo y un día entonces puede hacer un infarto también. Es cuestión de especular, pero a largo plazo no se ha producido. ¿Tú sabes por qué? Porque los enfermos bien cuidados, los que tienen buena atención, no de médica, sino de enfermería, de familiar, que se cambian mucho de posición, que se limpia bien la piel, que los rotan en las posiciones para que las partes duras no hagan compresión con el colchón, etcétera. Vaya, cuando hay amor en el medio ambiente, casi nunca hacen escara. Y esa es otra explicación por qué lo de Guillermo se ha mantenido mucho máximo tiempo. Que la madre lo cuida y es una enfermera experimentada con más de 40 años de profesión. Y muy experimentada también en huelga de hambre, o sea que tiene un personal a su alrededor muy entrenado, quizás inconscientemente en este sentido. Pero una escara sería fatal, una escara ya es antibiótico y al mismo tiempo el antibiótico actúa sobre diferentes órganos, actúa sobre el riñón y ya las cosas se complicarían. Hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido esa complicación. Pero una complicación tardía, pudiera demorar también en hacerla. Doctor Santiago Cárdenas, ahora vamos de lo material, de lo médico a lo divino, porque tú eres un católico a lo espiritual practicante. En la huelga de hambre anterior de Guillermo Fariña, podemos decir que él doblegó el régimen, pero hubo un intermediario que fue la Iglesia Católica Cubana y fue la que medió entre el régimen, aparentemente, y entre Guillermo Fariña, que se logró la liberación de los presos políticos. O sea, que es primera vez que un cubano, con su postura, logra doblegar a el régimen. Y fue la Iglesia la que intervino. Sin embargo, ahora estamos mirando que la Iglesia ha sido tibia en esta postura. Por supuesto, tenemos a un arzobispo que se declara socialista, y el único socialista que hay en Cuba es el castrista. Ahí no hay otro, porque realmente ahí no hay socialismo. Socialismo en España, en Francia, países que han tenido regímenes socialistas pero democráticos. El castrismo se escuda en esa terminología para practicar un despotismo bestial, una dictadura totalitaria. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica esta vez? Bueno, hasta donde yo he podido conocer. Y conoces bastante. Bueno, la jurisdicción de Guillermo Fariña es el obispo de Santa Clara. Se llama Arturo González Amador, monseñor Arturo González Amador. Ha estado 2 veces en su casa y tengo entendido que ha mandado, no ha ido otras veces, pero ha mandado gente de su equipo, de su trabajo pastoral
a que le den apoyo espiritual a Guillermo Fariña, que es católico bautizado. Ese es técnicamente lo que tiene que hacer la iglesia. El obispo de ahí, que está en la iglesia de Buen Viaje, como tú sabes, a pocas cuadras de ahí, lo ha ido a visitar. En las otras oportunidades, recuerda que estaba la figura del cardenal omnipotente, que aunque... Jaime. Un señor Jaime Ortega, Lucas y Arameno, que aunque oficialmente solamente era el obispo de La Habana, tenía un peso enorme por ser cardenal en toda la isla. Eso lo expliqué otras veces. Jaime en realidad es el obispo de La Habana, como... Era, ya no lo es. Ya no lo es. Como Francisco es el obispo de Roma. Entonces, los demás son artificios, títulos nobiliarios y demás, pero el título de cardenal pesa mucho en la iglesia, impuso su criterio. Yo pienso que a Jaime no le interesa ahora jugar ningún papel en este sentido. De hecho, el día 19 lo tenemos de regreso. Bueno, pero está su sucesor, están las otras autoridades eclesiásticas. Sí, pero Juan de la Caridad, el obispo de La Habana, no se va a meter en Santa Clara. Eso lo puedes tener. Jaime sí, porque tenía cierta, digamos, acceso al resto de la diócesis. Él no está para eso, para hablar en términos así más coloquiales. Él está ahora para su próximo viaje a Nueva York. Increíblemente. Está hablando de Jaime. Increíblemente, estoy hablando de Jaime. Yo digo increíblemente porque por lo menos había un grupo de católicos que pensábamos un tanto ingenuamente que su retiro significaba hacer lo mismo que hizo Benedicto XVI, que una vez que se retiró de Papa, pues se enclaustró en un convento ahí en el Vaticano y le dejó toda la acción al nuevo Papa. Jaime está el 19 de septiembre en la Cumbre de la Concordia, en Nueva York, haciendo de la gran escena con De Laurenti, el embajador, entre comillas, que no es embajador tampoco, el encargado de negocio, por decirlo de alguna manera, de los Estados Unidos en Cuba. De los Estados Unidos en Cuba. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo. Para mí es fundamental para la iglesia. Porque quiere decir, y a buen entendedor, pocas palabras bastan, de que va a seguir jugando un papel muy activo dentro de la iglesia, a un jubilado. Porque si él no quisiera participar en más nada, pues con rechazar la invitación era suficiente. Bueno, pero yo te insisto. La misión pastoral de la iglesia, tú me dices que cumplen con visitar a su obispo. Sí. Pero bueno, pero también la iglesia en todos los países asume posiciones políticas. Sí, siempre claro. Lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Siempre lo ha hecho. Porque tenemos a Juan de la Caridad, ¿no se llama este obispo? Juan de la Caridad de La Habana. Tenemos que ya dijo su preferencia socialista. Sí. Tiene su preferencia política. Pero Guillermo Fariña es una personalidad que se sale ya del marco nacional cubano. Se han convertido por su lucha, por su sacrificio, por su perseverancia, en un referente mundial, premio Sájarov. ¿Por qué antes la iglesia tomó partido y ahora no? Y yo te insisto en eso. Bueno, porque se ha aliado. Ya no te estoy hablando ya de diócesis o del cura que pueda ir. No, de la iglesia en general, yo entiendo, de la conferencia. La labor política que también hace la iglesia. De la conferencia de Copa, bueno, porque ha tomado partido desde el punto de vista político, con un sistema social y con una forma de gobierno, que es el socialismo cubano. Yo no tengo muchas dudas de esto. Y yo creo que eso quedó bien expuesto cuando la visita del Papa a Cuba, de Francisco. En Brasil había dicho unos meses antes, formen lío. Y en Cuba dijo, esténse quietos. Es un disidente cubano, se llama Saqueo Báez, se le encaramó en el Papa móvil. Al otro día en el avión de regreso no se acordaba de que en Cuba hubiera disidentes. No, y llama la atención un hombre como el Papa Francisco, que en Cuba no dijo nada y llegó a Estados Unidos y destacó hasta la manchita más mínima de la sociedad norteamericana. Ahora tenemos una personalidad porque lo es, como Guillermo Fariña en esta huelga de hambre, y el Papa Francisco no se ha dignado yo creo que ni de dedicarle una oración.
Yo iría ahí a un poquito más, de un tema quizás hasta un poco más delicado, que es el abandono publicitario, pastoral, como quieras llamarle, de los cubanos que están en éxodo por Sudamérica. No ha habido una sola declaración, ni del episcopado, ni de los obispos particulares, ni de la iglesia cubana en relación a esos hijos suyos que están pasando trabajo. Me hubiera gustado una iglesia muy solidaria con esta gente, independientemente de que nos guste o no lo que hayan hecho. Son miles de cubanos, miles de católicos que están ahí, miles de cristianos que están... ¿Qué se ocupa de ellos? La migración del Papa es... la que le preocupa es solamente la de Europa, los refugiados sirios que lo tienen seco, los que cruzan la frontera de Turquía, no. Creo que la misión del Papa tiene que ser universal, que es lo que quiere decir la palabra católico. Universal. Tiene que abarcar a todo el mundo. Mira, ahí tiene gente pasando trabajo y no se han pronunciado tampoco sobre eso. Mira, hay un dicho en la iglesia que viene de tiempos inmemoriales. Que dice que de Roma viene todo lo que a Roma va primero. O sea, la Iglesia Universal, el Papa y su curia, no toma decisiones sin tener información de las iglesias particulares, que se las manden allá primeramente. Para eso están los nuncios, están la ha dado buen resultado durante 2 milenios. Están la gente que informa y entonces lo que viene del Vaticano para acá es lo primero que ellos oyeron. Entonces yo pienso que la visita y la actuación de la iglesia en todos estos años ha estado muy influida por las decisiones del cardenal. El cardenal se le ha prestado mucha atención. Estás hablando de Jaime. De Jaime. Sí, el cardenal es el único que tenemos, o que teníamos. Sí, porque sigue siendo cardenal. Sigue siendo cardenal. Esa es la opinión que ha valido. Y del Vaticano ha regresado para acá la opinión básicamente de Jaime. Acuérdate que hubo un nuncio apostólico, Bruno Musaró, que es el embajador del Vaticano en La Habana, que hizo declaraciones muy contrarias al gobierno, muy opuestas a las de Jaime, y el nuncio nunca regresó a La Habana. La hizo en Roma en un viaje que dio, y fue sustituido y se quedó por Italia, ahora está de embajador en otro país, pero nunca regresó a La Habana. O sea, cuando tú pones en balance la información que le llega a la curia, indiscutiblemente Jaime tuvo un peso enorme, y hablo en pasado, pero ahora quiero actualizarlo en presente porque parece que lo va a seguir teniendo. No va a ser un retiro muy plácido, o al retiro que nosotros aspirábamos, sino que va a estar jugando un papel activo dentro de la iglesia. Santiago, aunque hace unos minutos yo manifesté la opinión de que el castrismo se está aprovechando también para librarse de Guillermo Fariña, de la coyuntura electoral de los Estados Unidos y de todas las concesiones que la administración actual hizo, como declaraciones, que voy a refrescarlas, no es la primera vez que yo las cito en este espacio. Hace un tiempo atrás, un vocero del Departamento de Estado, hablando de una golpiza a las damas de blanco, dijo que era lamentable, pero que no iba a descarrilar las relaciones de los Estados Unidos con el régimen castrista. Yo te pregunto, ¿podría los Estados Unidos, en estos días en que la vida de Guillermo corre peligro, tomar una postura más fuerte frente al régimen para salvar una vida humana y la vida de un dirigente ya de talla mundial como lo ha sido Guillermo Fariña por su postura? Bueno, tú preguntaste, podrían hacerlo, pero yo no creo que lo van a hacer, son dos cosas diferentes. Bueno, yo tampoco lo creo, pero quería oír tu opinión. No lo van a hacer porque, mira, el ser humano, la política internacional, todas estas cosas juegan mucho el orgullo, no son humildes, no van a reconocer públicamente ni indirectamente que se equivocaron, y en último extremo ven a Fariña como una pieza que se puede sacrificar en el camino. Incluso que es una piedra en el zapato incómoda. La pueden sacrificar teniendo en cuenta objetivos mayores y a largo plazo. Y demás. Osvaldo Payá Sardiña fue burdamente asesinado, claro, y eso se le echó tierra. Laura Pollán, todo apunta que fue asesinada porque la incineraron automáticamente. Llegó a la emergencia de un hospital
con una falta de aire y no salió viva. El asesinato político siempre queda en el misterio. John Kennedy, Eudosio Rabini, Olof Palme, y son casos que sucedieron en democracia, no se investigan al final, porque al final molesta. El asesinato político siempre es una carga para un grupo de personas. Entonces, no hay ética en las relaciones internacionales, y sacrificar una vida en aras de algo que ellos suponen que sea mejor, pues al final no le interesa mucho. ¿Qué no es podemos moral, pero es lo real. Nos queda pocos minutos y tú, que eres un hombre tanto de fe como de acción, porque lo has sido antes, tú, y está mal que yo te diga eso porque me recuerdas a aquel tristemente sacerdote, el padre Lense, aquel de la cruz y con la espada, pero tú sí lo has practicado, tú has llevado la cruz y la espada. En 2 minutos, que es lo que nos queda, ¿qué tú le recomendarías al pueblo cubano frente a esta situación que se presenta con Guillermo Fariña? A los cubanos activos, a los cubanos que luchan. Yo creo que los cubanos activos tienen que mantener la presencia en el problema cada hora, cada minuto del día. Creo que tienen que seguir insistiendo, seguir tocando la puerta de Guillermo Fariña específicamente. El gobierno cubano y el gobierno americano, la iglesia no van a hacer grandes cosas con él, pero seguir tocando su conciencia, porque algo queda de las gestiones que se hacen, aunque aparentemente no den resultados de momento. Y Guillermo Fariña debe salvar su vida. Yo creo que él no debe seguir sacrificándose. Y repito, Gandhi lo hizo muchas veces, pero hasta un punto. Y es tiempo que Guillermo Fariña pues deponga esta actitud y salve su vida. Es muy loable lo que está haciendo, pero su vida vale mucho más. Ojalá pueda ver este video, Albertini. Yo creo que sería un gran aporte tuyo a la problemática actual. Y estas cosas se graban y dan mucha vuelta y quizás se pueda ver en Santa Clara de alguna manera u otra. Sabemos que estos programas llegan allá, esperemos que así suceda. Mi querido doctor Santiago Cárdenas, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por esta participación tuya. Y ustedes, queridos televidentes, sin más, hasta la próxima vez. 60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla, allá en Girón, confiados en la promesa de la potencia, los armaron y embarcados se quedaron